Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Tenemos un lema con el que estamos estudiando este libro. ¿Cuál es? Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 144, que se titula Un pueblo necio. Y vamos a estudiar en esta ocasión Éxodo 32, versículos 15 al 24. Éxodo 32, versículos 15 al 24. Dice la palabra del Señor. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Leamos hasta ahí, vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando en nuestra enseñanza. Entonces hemos estado avanzando por el libro de Éxodo, por este precioso libro. Ya llevamos más de 2 años en este estudio de este libro, vamos a completar ya 3. Y en medio de todo eso que hemos estado viendo, pues hemos visto a Dios como soberano, como redentor y juez. Hemos visto a Dios como el soberano que dirige el destino de las naciones, no solamente de Israel. Hemos visto a Dios como el redentor que liberta a su pueblo, que lo redime, pero también lo hemos visto como el juez, ¿no? Que ha traído juicios a los egipcios. Lo hemos visto como soberano en el sentido de que ha dado sus leyes en el Sinaí. Y hemos llegado hasta el punto donde la historia del Éxodo nos narra cómo Moisés subió al monte, recibe las tablas de la ley, y cuando desciende encuentra al pueblo en pecado, ¿no? Encuentra al pueblo adorando un ídolo, un becerro, ¿no? Hemos visto cómo mientras que Moisés estaba allí buscando a Dios y estaba recibiendo las tablas, el pueblo se entregó a la idolatría. Y hace 8 días vimos el diálogo de Dios con Moisés antes de descender del monte, ¿recuerdan? En estos versículos que vamos a estudiar hoy, el texto continúa mostrándonos la reacción de Moisés cuando él desciende del monte y encuentra a los hijos de Israel en sus pecados, en su idolatría. ¿Cómo reaccionó Moisés? Es lo que vamos a estar estudiando hoy. Moisés, en lo que acabamos de leer, vemos que desciende. Y cuando llega al campamento, él muestra una expresión de ira, ¿no? Lo que leemos en el texto es que él se llena de ira y reacciona de una manera fuerte. Y en las acciones airadas de Moisés, él expresa 3 realidades concernientes al pueblo idólatra que le estaba esperando allí al pie del monte Sinaí. Y son 3 realidades pecaminosas y que muchas veces también son parte de la iglesia de hoy. Y muchas veces siguen estando presentes en medio del pueblo que hoy en día se llama cristiano. Entonces, esta enseñanza va a ser muy importante porque va a ser una manera de mirarnos en el espejo del pueblo de Israel y de poder escudriñar nuestro corazón a través de la palabra, de poder mirar cómo estamos nosotros delante de Dios. Entonces, estas 3 realidades nos llevan a nosotros como iglesia a reflexionar, a pensar en nuestro llamado, en lo que Dios nos ha llamado a ser, creyentes. Así que yo les invito a que estemos bien atentos y vamos a mirar estas 3 realidades que nos muestra Moisés con su reacción cuando baja del monte y que van a ser de gran edificación para nosotros. La primera de ellas se titula Desprecio por lo valioso. Desprecio por lo valioso. Entonces, vamos a leer el versículo 19. Dice el texto en Éxodo 32, 19. Y aconteció cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés,
y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, como leímos al principio de este versículo, de estos versículos que hemos estado leyendo, si nosotros volvemos al versículo 16, nos damos cuenta que el texto nos habla de que esas tablas eran obra de Dios y que la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Es lo que vemos allí. Es decir, físicamente esas tablas, si nosotros nos ponemos a mirar el valor de esas tablas, físicamente esas tablas eran un tesoro valioso. Esas tablas constituían el único documento sobre la tierra escrito por el mismo Dios, porque el texto enfatiza en que Dios mismo lo había escrito. Pero tenían un valor aún mayor para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque contenían los 10 mandamientos o las 10 leyes del pacto, ¿no? Tenía las 10 leyes del pacto del único Dios verdadero. Entonces, ese documento era muy valioso, tanto físicamente hablando, como el valor que tenía para los hijos de Israel era maravilloso, era precioso, era valioso. Obtener esas tablas con la escritura de Dios no fue fácil. Recordemos que Moisés subió, duró 40 días en la presencia del Señor, no comió, no bebió durante todo ese tiempo. Y lo que vemos, mis hermanos, es que después de esos 40 días, Dios le da esas tablas allí en el monte Sinaí. Así que él tiene esas tablas valiosas en su mano, él está descendiendo con esas tablas valiosas en su mano. Y de repente el texto que acabamos de leer nos dice que él quiebra estas tablas y las vuelve pedazos, ¿cierto? Y uno se pregunta cómo pudo Moisés arrojar contra el piso estas tablas de piedra y destruirlas en un segundo, siendo que tenían tanto valor, ¿no? ¿Cómo es que Moisés, de una manera airada, levanta esas tablas y las despedaza contra el piso, sabiendo que tenían un valor tan especial? Porque nosotros leemos el texto muchas veces sin considerar la gravedad de lo que estamos leyendo. La acción de Moisés es comparable a coger una Biblia hoy en día, ¿cierto? Y destrozarla. Imagínense que su pastor coja esta Biblia y la destroce en su presencia. Pues sería un acto como desafiante, ¿no? A primera vista sería un acto desafiante, un acto irreverente, ¿cierto? Y es más o menos lo que estamos viendo aquí en el texto. Moisés toma esas tablas que tienen la ley de Dios y las vuelve pedazos contra el piso. La pregunta es, ¿qué significó ese acto de Moisés? ¿Por qué Moisés lo hace, no? El texto nos dice que las arrojó en un momento específico. ¿Cuándo? Cuando él vio el becerro de oro, las danzas de la gente entregada a la fornicación, porque eso es lo que estaba ocurriendo realmente allí, a la fornicación idólatra, y en medio de tanta inmoralidad e inmundicia, dice que él tomó las tablas de piedra y las rompió. Recordemos que Dios le había contado a Moisés que los hijos de Israel habían pecado, pero él no había tenido la experiencia de ver cómo era ese pecado, qué tan grande era ese pecado, qué era lo que realmente estaban haciendo. Cuando él desciende y ve la inmoralidad y la inmundicia del carnaval egipcio que tenían ellos allí, pues lo que hace es tomar esas tablas y destruirlas. El hecho de ver al pueblo que se había juramentado con Dios en el pacto, entregado al pecado, a la idolatría, a la fornicación, desata la ira de Moisés. Y lo que Moisés hace con las tablas no es más que la expresión de lo que Israel había hecho con la ley. Lo que Moisés hizo con las tablas fue lo mismo que los hijos de Israel habían hecho con la ley de Dios, con el pacto que habían aceptado allí en el monte, que habían dicho, vamos a hacer todo lo que el Señor nos ha mandado. Lo que Israel hizo cuando fabricó ese becerro y se entregó a la idolatría, fue tomar las leyes del pacto y quebrarlas, romperlas, destruirlas. La acción de Moisés al quebrar las tablas, los 10 mandamientos, buscaba representar físicamente lo que los hijos de Israel habían hecho contra la ley del pacto. Ellos lo habían quebrantado, despreciando así la palabra de Dios.
Y eso es importante, mis hermanos. Porque las tablas eran importantes y eran valiosas, pero no era más que un documento. Lo mismo que la Biblia que tenemos aquí en nuestra mano. Las Biblias que tenemos son valiosas, preciosas, porque son la palabra de Dios. Pero físicamente hablando son un libro de hojas, ¿cierto? Es decir, en el libro en sí no tiene nada. Lo que tiene es la palabra que está allí escrita, que es la palabra de Dios. Y si nosotros vamos a mirar, el acto de Moisés no es nada comparado con lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel menospreció la ley, despreció la ley. Despreció lo valioso. Y eso es, por eso nuestro primer punto se titula así. Estamos viendo un pueblo necio y estamos viendo la forma en que se comportó ese pueblo necio. Estamos viendo tres características que revelan las acciones airadas de Moisés con relación a este pueblo. Y la primera es esa, un desprecio por la ley, por la palabra, por lo valioso que es la palabra de Dios. Ellos hicieron un acto peor que el que estaba haciendo Moisés. Moisés quebró el documento físico. Recordemos que ese era el documento del pacto, pero Israel había quebrado el pacto, había violentado la ley de Dios. Con sus actos, Moisés mostraba lo que había hecho este pueblo. Israel, al comportarse de la manera que lo hizo, al entregarse a la idolatría, estaba mostrando que lo que Dios había hablado en el monte, allí, sus leyes, las que ellos habían oído audiblemente, no les importaban, que ellos no creían en esas palabras que habían escuchado. Y no era relevante para sus vidas esa palabra. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos. Esa realidad que vemos nosotros en Israel, muchas veces, es la realidad de la iglesia. A nosotros a veces nos parece escandaloso ver a Moisés quebrando las tablas. Lo mismo que si viéramos al pastor rompiendo su Biblia, ¿cierto? Pero no nos parece escandaloso quebrantar la ley, no nos parece escandaloso quebrantar el mandamiento, no nos parece escandaloso mentir, no nos parece escandaloso abandonar el día del Señor, no nos parece escandaloso el pecado. Pero si alguien hiciera una acción como la que hizo Moisés, nos parecería terrible, ¿cierto? Terrible, esa persona cogió la Biblia y la destrozó. Pero no estamos haciendo algo peor cuando nosotros, conociendo la Escritura, la menospreciamos. No estamos haciendo algo peor cuando nosotros, conociendo lo que dice el texto, lo abandonamos, no lo cumplimos, hacemos conforme a nuestros deseos. La palabra de Dios para los hombres es una gracia y es un privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de tener esa palabra de Dios en nuestras vidas. Es un privilegio que tenemos, ya que nos revela la voluntad de Dios. Despreciar ese privilegio es un acto desafiante contra Dios, contra el Dios del cielo, contra el Dios verdadero. Y ese acto tiene consecuencias, obviamente. Oír la palabra, escucharla, aprender de ella y no cumplirla y hacer todo lo contrario es un acto desafiante contra Dios. Despreciar el privilegio de tener la palabra de Dios es un pecado que tiene consecuencias. Isaías 5:24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Cuántas personas no desprecian la palabra de Dios? No quieren escucharla. Y Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Muchos hombres, muchas familias, muchas personas no quieren escuchar la palabra, no quieren oírla. Y el Señor dice: no la quieren oír porque no son de Dios. Pero no la desprecia solamente el que no la quiere oír, no la desprecia solamente el que no la oye. La desprecia el que oyéndola
decide vivir de una forma contraria a ella. Es decir, no despreciamos la palabra solamente tapándonos los oídos ante lo que Dios está diciendo, sino más bien escuchándola y diciendo amén. Cuando nosotros decimos amén a lo que escuchamos, cuando nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y hacemos en nuestra vida todo lo contrario a lo que ella nos enseña, pues también la estamos despreciando, como Israel aquí en este punto. Recordemos que Israel ya había escuchado la ley. Israel había dicho, sí, vamos a hacer conforme a lo que Dios dice. Pero con sus actos, con sus acciones allí en el monte Sinaí, lo que estaban diciendo es que eso que habían oído no les importaba. El salmista, en el Salmo 106, 23 al 26, habla precisamente de Israel en el desierto y escribe acerca de ellos allí en ese Salmo. Salmo 106, 23 dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Miren lo que está diciendo el salmista aquí, ¿no? Dice claramente que ellos aborrecieron la palabra, que ellos no creyeron la palabra, que antes murmuraron, no oyeron la voz del Señor. Y Dios alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Despreciar la palabra de Dios, esa palabra que oímos o que leemos personalmente en nuestras casas, es menospreciar a Dios. Menospreciar lo que dice la palabra es menospreciar a Dios. El apóstol Pablo, dando mandamientos a la iglesia con relación a la sexualidad, escribe en 1 Tesalonicenses 4:2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces vemos a Pablo dando instrucciones acerca de cómo debe vivir la iglesia. Y él llama a la iglesia precisamente a abandonar la fornicación, ¿cierto? A no vivir como los gentiles, a no vivir en adulterio, en fornicación, en todo esto, sino que cada uno, dice el texto, cada uno tenga su propia mujer. Cada uno de ellos tenga su familia, con eso cada quien está consagrándose al Señor en su hogar. Y él dice, y el que desecha esto, no desecha a los hombres, sino a Dios. Miren cómo la palabra es vida práctica, ¿cierto? La palabra no es solamente doctrina o teología, sino que la palabra es doctrina, pero para la vida. Es teología para vivir. Y Pablo dice que eso es lo que Dios ha mandado. Dios nos ha llamado a vivir en santificación, a no entregarnos a la fornicación como lo hace el mundo, como lo había hecho el pueblo de Israel allí en el monte Sinaí. Y dice, y si alguno desecha esto que les digo, pues no desecha a los hombres, sino a Dios. Cuando un creyente escucha la palabra, cuando escuchamos la enseñanza y despreciamos esa palabra, estamos despreciando a Dios. Cuando venimos y escuchamos el texto, el mensaje, lo que Dios nos habla, y salimos a hacer todo lo contrario, pues estamos menospreciando a Dios. Y cuando despreciamos la palabra de Dios que estamos oyendo, despreciamos al Dios del cielo. Las acciones hablan más que las palabras. Miren, esto es interesante y es maravilloso. Nosotros vemos cómo el texto nos está mostrando esa realidad. Las acciones hablan más que las palabras. Recordemos que ellos verbalmente habían manifestado afecto por la palabra.
Ellos habían dicho, vamos a obedecer a todo lo que Dios dice. Pero estas acciones que estaban viendo, estaban mostrando ellos allí, pues estaban hablando de la realidad, de cuánto valían realmente las palabras de Dios para ellos. Nuestros actos muestran lo que realmente significa para nosotros la palabra de Dios. Nuestras acciones muestran lo que realmente significa para nosotros la palabra de Dios. Israel con sus obras quebrantó la ley del pacto, mostrando así desprecio por la palabra de Dios. Y Moisés expresó esa realidad cuando tomó las tablas y las destruyó. Cuando tomó esas tablas que eran tan valiosas, tan preciosas, y las volvió pedazos. La pregunta es, ¿qué están manifestando nuestras acciones con relación a la palabra de Dios? Nosotros como creyentes, ¿qué estamos manifestando con relación a la palabra de Dios? ¿Qué pueden decir nuestros actos acerca del amor que tenemos por la palabra de Dios? Acerca del afecto que tenemos por la palabra de Dios. ¿Qué están diciendo nuestras acciones? ¿Que amamos la palabra? ¿Que apreciamos lo que Dios ha dicho? ¿Que tenemos interés en lo que Dios ha dicho? ¿O que la menospreciamos, la rechazamos o somos indiferentes a ella? Este primer punto nos deja esa reflexión. ¿Qué dicen nuestras acciones con respecto a la palabra de Dios? Primer punto, entonces, vimos que este pueblo necio mostró un desprecio por lo valioso, un desprecio por aquello que sí tiene valor. El segundo punto tiene el siguiente título: aprecio por lo aborrecible. Miren la ironía, ¿no? Un pueblo que desprecia lo que tiene valor, pero aprecia lo aborrecible. Y vamos a leer el versículo 20. El versículo 20 dice así: y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Entonces mire el segundo acto que vemos aquí en Moisés. ¿Qué acto vemos aquí en Moisés? Vemos cómo Moisés, después de destruir las piedras de la ley, las tablas de la ley escritas en piedra, vemos cómo él destruye el becerro, cómo él vuelve pedazos también el becerro, ¿no? Y en este versículo vemos a Moisés airado, haciendo un acto que parece extremo, ¿no? Quema este muñeco, esta figura en el fuego y lo muele hasta reducirlo a polvo. Y luego dice que lo esparce sobre las aguas y los da a beber a los hijos de Israel. Da a beber de esas aguas a los hijos de Israel. Ahora uno se pregunta, ¿por qué tanto desprecio por esa figura? ¿Por qué tanto desprecio por el becerro al punto que no se guardó el oro, por ejemplo, para hacer el tabernáculo, sino que lo que hace es molerlo, destruirlo hasta convertirlo en polvo? ¿Por qué? ¿Qué había en ese becerro? ¿Qué había en esa figura que era tan despreciable? ¿Qué tenía esa figura? ¿Era la figura en sí misma algo tan despreciable que valía la pena cogerlo, destruirlo y prácticamente botar todo ese oro? Y es la pregunta, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Qué había en esa figura que causa esta reacción en Moisés? La respuesta es que no había nada en la figura en sí, ¿no? La figura en sí misma no tenía nada que pudiera ser tan despreciable para que Moisés hiciera lo que hizo con el becerro. El problema no era la figura en sí. El problema no era la figura, porque ¿qué era la figura? ¿Recuerdan qué era la figura? Era un toro, simplemente era un toro, la figura de un toro. No era la figura, sino lo que representaba esa figura. La adoración a ese ídolo significaba que los hijos de Israel no reconocían a Jehová como el único Dios verdadero, no reconocían a Dios como el único Dios verdadero, que no le adoraban como Él había mandado, como Él había dicho, que no le dieron a Él la honra como el único Dios, que no reconocían la autoridad de la ley en sus vidas. Miren todo lo que significaba esta adoración. No era el becerro en sí, era lo que la adoración al becerro estaba diciendo de ese pueblo. Este pueblo con esa acción que estaban cometiendo de la adoración a este becerro,
pues estaban diciendo que no reconocían la autoridad de la ley sobre sus vidas, que todavía apreciaban y se identificaban con la forma de vida de los egipcios. Recordemos que Dios en los mandamientos muestra ese desprecio por el pecado de los egipcios. Las leyes que Dios dio son contrarias, muy contrarias a lo que los egipcios eran, a la cultura de los egipcios, que era una cultura basada en el pecado. Si nosotros vemos los hijos de Israel que habían escuchado la ley, pues habían entendido que Dios despreciaba toda esa vida y esa manera de vivir de los egipcios, despreciaba el politeísmo de los egipcios, despreciaba la manera en que ellos vivían y tenían su vida sexual. Recordemos que ellos se entregaban a la fornicación y a los actos de prostitución idólatra. Todas estas cosas para Dios eran despreciables. Y lo que está mostrando Israel cuando adora ese becerro es precisamente que ellos están identificándose con esa vida, que están identificándose con aquello que Dios despreciaba. Y es por eso el segundo punto se llama así, ¿no? Ellos tenían, en primer lugar, tenían desprecio por lo valioso que era la palabra de Dios. Y en segundo lugar, ellos estaban apreciando lo que era despreciable para Dios. Lo peor es que ellos habían usado el oro que Dios les había entregado con el fin de hacer el tabernáculo en el desierto para hacer un ídolo y rendirle culto. Habían tomado esos dones que Dios les había dado y en vez de usarlos para su gloria, los habían convertido en un ídolo. El becerro representa a Egipto, su idolatría, el politeísmo, su pecado, su vida licenciosa, sus festividades religiosas paganas, todo aquello que delante de Dios era aborrecible y despreciable, y aquello por lo cual Dios había castigado, había enviado juicios a los egipcios. Ellos estaban mostrando amor y aprecio por lo que realmente era despreciable. Las acciones de Moisés fueron muy pedagógicas. Cuando Moisés toma ese becerro, lo destruye, lo muele, ¿cierto? Hasta hacerlo polvo, dice la Biblia. Pues con ese acto, lo que está haciendo Moisés es mostrando al pueblo que todo lo que representa ese ídolo, a Egipto, su pecado, su inmoralidad, no tiene ningún valor. No es rescatable absolutamente nada. No tiene ningún valor y debe ser destruido hasta no quedar absolutamente nada. Es lo que está haciendo Moisés con ese acto. Moisés no está cuidándose del oro que se desperdició en el becerro. Él está cuidando algo más valioso que ese oro. Y es la lección que tienen que aprender los hijos de Israel. Todo eso que representa ese becerro no es más que basura que debe ser destruida y quemada y vuelta a polvo. Con la acción de darles a beber del agua contaminada con esos residuos del ídolo, les está enseñando que la idolatría tiene consecuencias que ellos mismos tendrán que sufrir, que ellos mismos tendrán que beber. Y vamos a ver más adelante esas consecuencias. De las consecuencias vamos a hablar en una predicación y vamos a ver todo lo que trajo esta idolatría al pueblo de Israel. Pero ese acto de beber esa agua del ídolo estaba mostrándoles que ellos iban a tener que beber de las consecuencias de ese pecado. Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis hermanos, el mandamiento de no hacer idolatría viene con la advertencia. ¿Sí se dan cuenta? Dice el texto: porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad. Y eso es algo que los hijos de Israel van a tener que aprender. Ellos van a tener que beber de las consecuencias de su idolatría. Con sus acciones radicales en contra del ídolo, Moisés estaba mostrando la realidad acerca de la idolatría, que es una abominación, que realmente no tiene ningún valor. La idolatría no tiene ningún valor. Miren, mis hermanos, cuando nosotros idolatramos, cuando nosotros hacemos de un objeto, de cualquier cosa, un ídolo,
en realidad estamos haciendo algo necio, como dice el título de esta enseñanza. Es algo necio. ¿Por qué? Porque eso realmente no tiene valor, no tiene trascendencia. Ese ídolo no tenía valor ni trascendencia. Era una abominación, realmente no tenía ningún valor. Y en cambio sí, la idolatría trae consecuencias. Por eso la idolatría debe ser destruida del todo, debe ser arrancada del medio nuestro. Este acto de Moisés que leemos en Éxodo sigue llamándonos la atención a nosotros, la iglesia de esta generación, de este tiempo. Al igual que los hijos de Israel, muchas veces nos es fácil, mis hermanos, tenemos que reconocerlo, nos es fácil enredarnos en nuestra vieja manera de vivir, nos es fácil enredarnos en los viejos hábitos. Queremos muchas veces volver atrás a hacer cosas que hicimos cuando no teníamos libertad. También nos es fácil muchas veces tomar la bendición que Dios nos dio y hacer de ella un ídolo y con ese ídolo apartarnos de nuestro Dios. Esa es una realidad. Muchas veces nos es fácil a nosotros tomar esos bienes, esa bendición, esos hijos que Dios nos dio, todo lo que Dios nos dio y hacerlo un ídolo y apartarnos de Dios. ¿Cuántos padres no hacen de sus hijos ídolos? ¿Cuántos padres no toman a sus hijos que Dios les dio para su gloria y los terminan haciendo la razón de su adoración? No les disciplinan, no les disipulan como Dios manda, no los amonestan como el Señor manda, sino que los tienen como algo tan valioso que no quieren ni tocarles. Y olvidamos que ellos son provisión de Dios para la gloria de Dios. Ellos no son ídolos, ellos no son la razón de nuestra vida. Nuestros hijos son valiosos, claro que sí. ¿Los amamos? Claro que sí. Los amamos mucho porque son nuestros hijos, pero no pueden ser la razón de nuestra vida. No pueden ser el ídolo de nuestro corazón, que un día nos aparte de Dios. ¿Cuántos creyentes toman su dinero, sus bienes, sus propiedades que Dios les dio para la gloria de Dios y las hacen ídolos por los cuales finalmente abandonan al Señor? ¿Cuántas personas hacen de sus carreras, de sus profesiones, de sus trabajos, de sus empresas, la razón de sus vidas? Y todo esto termina siendo el motivo para apartarse de Dios. No puedo porque ahora tengo una empresa, no puedo porque ahora tengo un carro, tengo una finca, compramos una finca y hasta luego todos los fines de semana y la iglesia la abandonamos. Nosotros vemos esta escena de los hijos de Israel abandonando al Dios vivo, abandonando a ese Dios que los había sacado de Egipto, que les mostró señales, prodigios, milagros, que vieron el mar abrirse en dos. Nosotros vemos a ese pueblo apartándose del Dios vivo para adorar un becerro que ellos mismos hicieron con su mano, y nos parece algo necio y algo tonto, nos parece algo como ridículo, ¿cierto? Sin embargo, si en vez de esa figura nosotros ponemos aquello que apreciamos tanto, ¿cierto? Porque para nosotros el becerro no representa absolutamente nada. Pero nosotros muchas veces somos iguales de necios cuando despreciamos el mandamiento eterno por cosas que son pasajeras, por cosas que son terrenales, por cosas que no tienen ningún valor eterno. La verdadera pregunta que nos podemos hacer hoy en esta enseñanza es: ¿qué es aquello por lo cual somos capaces de apartarnos del mandamiento de Dios? ¿Qué es aquello por lo cual somos capaces de apartarnos del mandamiento de Dios? ¿Qué nos haría a nosotros apartarnos de ese mandamiento de Dios? ¿Qué nos llevaría a nosotros a apartarnos de Dios, de su mandamiento, de lo que Él ha establecido? Toda idolatría en nuestro corazón, al igual que el becerro que habían adorado los hijos de Israel, debe ser destruida hasta volverse polvo. Debe ser destruida. Nosotros debemos quebrantar toda idolatría en nuestro corazón. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Vamos a leer hasta el 8, dice así: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Recordemos que esas palabras ya vimos lo que significan. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y el versículo 14 termina diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo termina enfáticamente esta argumentación que está haciendo, diciendo, por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que todo esto que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, que esta historia acerca del becerro, de la adoración de los hijos de Israel, que todo esto se escribió para que nosotros lo tomemos como ejemplo, para que nosotros aprendamos con él, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Sucedieron para que nosotros aprendamos a no codiciar, a no idolatrar, a no entregarnos a la fornicación, a no hacer como ellos hicieron. Y finalmente dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ese es el llamado de hoy en este segundo punto. Huyamos de la idolatría. Apartémonos de la idolatría. No tengamos amor y afecto por aquello que es despreciable para Dios. No pongamos nuestros afectos en aquello que es despreciable para Dios. Ojo, el llamado del Señor en este sermón que nos está dando hoy, en esta palabra que nos está dando hoy, primero nos dice, aprecien lo que es valioso, aprecien la palabra de Dios. Y luego nos dicen, desprecien lo despreciable. Desprecien aquello que para Dios es despreciable. Desprecien aquello que realmente no tiene valor. Y la tercera realidad que las acciones airadas de Moisés manifiestan con respecto a los hijos de Israel tiene que ver con Aarón. Y el tercer título de nuestra enseñanza hoy es irresponsabilidad del encargado. Así es el tercer título, irresponsabilidad del encargado. Entonces vimos un pueblo que aprecia que desprecia lo valioso, que aprecia lo despreciable y finalmente que es irresponsable en el encargo que Dios le ha hecho. Y vemos aquí en los versículos 21 hasta el 24 que dicen, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Entonces, después de quebrar las tablas de la ley y demoler el becerro hasta hacerlo polvo, Moisés ahora dirige su atención a los hijos de Israel, a Aarón, ¿cierto? Recordemos que Aarón era el encargado. Aarón fue aquel que dijo, Moisés, yo te encargo el pueblo, ¿cierto? Tú vas a estar dirigiendo, tú vas a estar en mi lugar. Moisés descargó la responsabilidad del mal que los hijos de Israel iban a recibir de parte de Dios por su pecado en Aarón. Dijo prácticamente, tú eres el culpable. Miren cómo dice esa frase. Dice Moisés, ¿qué te ha hecho este pueblo dice, que has traído sobre él tan gran pecado? Tú lo trajiste, lo que está diciendo Moisés. Tú has traído sobre este pueblo este gran pecado. Moisés descarga la responsabilidad sobre este hombre que es Aarón. Moisés no le acusa de ser el autor de la rebelión, obviamente. Él no está diciendo que él fue el autor de la rebelión, pero sí le está amonestando por haberlo permitido y por haberlo apoyado. Aarón tenía un encargo y eso quiere decir que tenía una responsabilidad. A nosotros muchas veces nos gusta la parte bonita de tener autoridad, ¿no? El que está en autoridad es más visible que los demás y entonces algunos dicen, ay, tan bonito estar en autoridad, yo quiero que todo el mundo me obedezca y todo esto. Pero cuando Dios nos da una autoridad, cuando Dios nos pone en autoridad, pues también nos da una responsabilidad.
Y en ese sentido Aarón tenía un encargo, tenía una responsabilidad, y por su pecado, por su permisibilidad, había provocado este grande mal. La respuesta de Aarón ante la amonestación y el llamado de Moisés es muy interesante y yo quiero que la analicemos bien. Porque la respuesta de Aarón es la de aquel que quiere evadir su responsabilidad. Y eso es interesante porque Moisés le amonesta y él no acepta, él no reconoce la realidad de su pecado. Él no dice, sí, yo lo hice mal, no. Y nosotros vemos tres cosas en esta respuesta, ¿no? La respuesta de Aarón, vemos tres cositas. La primera es que le echa la culpa a la dureza del corazón del pueblo. Miren lo que hace. Él dice en el versículo 32, respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Entonces, ¿la culpa es de quién? Del pueblo. Y eso es típico en la persona que está a cargo, que tiene una responsabilidad, un encargo, culpar a los que están bajo autoridad, ¿no? El que está en autoridad quiere echarle la culpa a los que están bajo autoridad. Prácticamente Aarón está diciendo, no fui yo, fue el pueblo. Y lo mismo hizo Adán. Ustedes recuerdan cuando Adán fue confrontado. ¿Quién estaba en autoridad en ese momento? Adán. Cuando lo confronta Dios, ¿a quién culpa? A Eva, ¿cierto? Lo mismo Saúl. ¿Recuerdan? Saúl era el rey. Saúl en el tiempo de los reyes de Israel. Él fue el primer rey de Israel. Y cuando nosotros vemos que él fue confrontado por el profeta Samuel acerca de su pecado, ¿él qué hizo? También lo mismo. Dijo, el pueblo me incitó a hacer esto, ¿cierto? Y esa es la manera en que él quiere evadir su responsabilidad. La pregunta es, ¿pudo evadir la responsabilidad de esa manera? Obviamente que no, ¿cierto? Lo segundo que hace Aarón para tratar de evadir su responsabilidad es identificarse con la queja del pueblo, con la excusa que dio el pueblo. ¿Recuerdan cuál fue la excusa que dio el pueblo para su pecado? Dice en Éxodo 32, 23, está hablando Aarón a Moisés y le dice, porque me dijeron, está diciendo que el pueblo les dijo, ¿no? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Prácticamente, lo que está diciendo Aarón es que Moisés se demoró. Esa fue la razón que le dio el pueblo a Aarón cuando pidieron fabricar el ídolo. ¿Se recuerdan? Ellos dijeron, es que Moisés se demoró mucho. Moisés parece que se murió. Se demoró tanto que nosotros pensamos que está muerto. Y Aarón usa esa excusa también delante de Moisés, como diciendo, usted se demoró mucho, ¿cierto? Prácticamente Aarón está diciendo, fue el pueblo, usted se demoró mucho. Básicamente no está reconociendo su responsabilidad y finalmente llega al punto de sugerir un culpable sobrenatural, ¿no? Un culpable que no se puede ver, ¿no? Algo pasó, no sé qué fue lo que pasó, como dirían, ¿cierto? No sé qué pasó. Finalmente llega a ese punto, porque recordemos que él asegura a Moisés que él pidió los arcillos del pueblo y los echó en el fuego, dice el texto, y de allí salió un becerro, ¿sí? Como por obra de magia o quién sabe qué. Dice el versículo 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Aarón está diciendo, yo ni siquiera fabriqué ese becerro. Yo eché el oro allí y eso salió, ¿no? Tal vez pensó que de esta manera podía librar su responsabilidad. Tal vez pensó que con esas excusas podía librarse, pero el relato hace evidente que delante de Dios y delante de Moisés, el responsable fue él. Dice Éxodo 32, 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Miren, ¿cómo lo interpretó Moisés? Aarón dio sus excusas, ¿cierto? Aarón dio sus argumentos, pero la pregunta es, ¿cómo lo interpretó Moisés? Moisés dijo, claro, sí, tiene usted toda la razón. No. El texto muestra que Moisés entendió que todo esto había pasado por culpa de Aarón
y para vergüenza de él entre sus enemigos. Aarón tenía un encargo, una labor, una comisión, y fue irresponsable y permisivo. Y en este tercer punto, aunque nos habla de Aarón, nosotros podemos ver que esto tiene mucho que ver con la iglesia, con nosotros como pueblo de Dios. Y es tan parecida la situación de Aarón allí con la de la iglesia, que nosotros podemos hacer una analogía con este texto. ¿En qué sentido podemos hacer una analogía? Primeramente, nuestro Señor, al igual que Moisés, subió al Padre, ¿cierto? Nosotros, al igual que en el caso de Aarón, nosotros tenemos un Señor que subió al Padre. Él dijo, Jesucristo dijo, yo voy al Padre, ¿cierto? Y Moisés también subió al Padre. También, al igual que Moisés, Jesucristo nos prometió regresar. ¿Recuerdan? Moisés le dijo a Aarón, espérenme aquí mientras regreso, ¿cierto? Y nosotros podemos decir que Jesús también, cuando ascendió, Él dijo, yo volveré, ¿cierto? Él dijo que lo esperáramos. Y también, para algunos, el tiempo que ha demorado el Señor en venir constituye una demora y una razón para creer que ya no va a venir y para entregarse a sus pecados. ¿Cierto que es muy parecido? Porque el Señor dijo, yo regresaré. Y han pasado años después de que Jesús partió. Y para muchos, todo ese tiempo es demasiado, como dice Pedro. Y lo que les lleva esta situación de esperar tanto tiempo es a querer entregarse a sus pecados, como lo hizo Israel. Es a darle licencia a los deseos de su carne. Y es lo que vemos nosotros en la realidad nuestra. También podemos decir que todos los creyentes, al igual que Aarón, tenemos un encargo de Dios. Todos los creyentes tenemos un encargo de Dios, porque Jesucristo nos ha dicho que lo esperemos, que esperemos su regreso, pero mientras tanto Dios, el Señor, nos ha dado un encargo, nos ha dado una misión. Tenemos un encargo, como lo tenía Aarón. Hemos sido llamados a reflejar la luz del Evangelio. Hemos sido llamados a predicar a los perdidos, a reflejar la luz del Evangelio a través de nuestra forma de vivir y de nuestra enseñanza. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo. El Señor nos dio un encargo. El Señor nos dio una tarea. Como iglesia, nuestro encargo es hacer discípulos, es bautizarlos, es formarlos en la doctrina del Señor. Y ese es un trabajo de todos nosotros, no solo del pastor. Y lo hacemos a través de la iglesia local, a través de lo que hacemos aquí, a través de la enseñanza que damos a los niños en la escuela dominical, a través de la enseñanza que damos en el instituto bíblico, a través de lo que aprendemos aquí en la congregación nosotros, los creyentes. Estamos formando discípulos, estamos enseñándoles lo que el Señor nos mandó a enseñar. Cuando nosotros invitamos a las personas a la congregación, cuando hacemos nuestra tarea de evangelizar, estamos cumpliendo esa gran comisión. Con nuestros aportes estamos cumpliendo la gran comisión. Con nuestra oración, nuestra intercesión por la iglesia, por la extensión del reino, con el testimonio que le damos a nuestros vecinos, con todo lo que hacemos como iglesia, estamos cumpliendo esa gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas fueron las palabras de Jesús antes de ascender. Así como Moisés encargó a Moisés antes de subir al Padre, así también Jesús antes de subir al Padre nos dejó un encargo, y ese es nuestro llamado. También podemos decir que al igual que Moisés, nuestro Señor un día volverá y nos pedirá cuentas del encargo. Miremos cómo desciende Moisés
y él va a Aarón. Este último punto nos muestra yendo a Aarón y pidiéndole cuentas, ¿cierto? También un día nuestro amado Salvador, el Señor que subió al Padre, vendrá y pedirá cuentas a su iglesia. La pregunta es, ¿qué vamos a responder cuando Él nos pida cuentas? Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ese es el llamado del Señor. Dios dice, ustedes tienen un encargo, ustedes son mayordomos, que cuando yo regrese los haya haciendo así. Esta es una enseñanza del Señor Jesucristo. Que cuando el Señor regrese nos haya haciendo así. Que no regrese y nos encuentre despreciando lo precioso, lo valioso, la palabra. Que no nos encuentre despreciando el mandamiento. Que no nos encuentre apreciando lo despreciable, apreciando la inmoralidad, apreciando el pecado. No, que no nos encuentre de esa manera. Que no nos encuentre distraídos sin estar haciendo lo que Él nos llamó a hacer, sino que nos encuentre como el siervo fiel y prudente, haciendo aquello que su Señor le encargó. Finalmente tenemos que advertir que al igual que Aarón, nosotros tampoco tenemos excusa. Aarón no tuvo excusa delante de Dios. Nosotros no tenemos excusa. Debemos reconocer que como creyentes también tenemos la tendencia a evadir nuestra responsabilidad. Pero al igual que en este caso, mis hermanos, sin importar las excusas, Dios nos hace responsables. Somos responsables de lo que estamos haciendo. Somos responsables de lo que estamos haciendo. Lucas 12:45 dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Mis hermanos, ¿cuán parecido es este texto a lo que encontró Moisés cuando descendió del monte? Encontró un pueblo que dijo, mi Señor tarda en regresar, y se entregó a todo lo que dice aquí, a la embriaguez y a todo su pecado. La pregunta es, si nuestro Señor regresara hoy, ¿nos hallaría haciendo lo que Él nos mandó? ¿Nos hallaría ocupados en lo que Él nos mandó? ¿Nos encontraría ocupados en Él, en su encargo? ¿O tendría que reprendernos como lo hizo con Aarón? Esa es la pregunta de este punto. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Estamos llamados a invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro ser en la extensión de su reino. Mis hermanos, el llamado de hoy es claro. Las acciones airadas de Moisés nos recuerdan, primeramente, el valor que tiene la palabra. Nos llama la atención para que no la despreciemos, no despreciemos la palabra con nuestras acciones. Que cuando venimos y escuchamos la palabra, nosotros podamos tomar acción. No podemos venir y decir amén y salir a hacer todo lo contrario. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos moldear nuestra vida conforme a lo que el texto nos está enseñando. Este es un llamado para que valoremos la palabra y le demos el lugar que realmente tiene. Ella es la voz de Dios, es el consejo sabio e inmutable. Lo segundo que nos enseña aquí, el texto que nos estamos leyendo hoy, que estamos estudiando, nos recuerda lo despreciable que es el pecado y específicamente la idolatría. Debemos renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios, a todo aquello que hemos puesto en el lugar que solamente debe estar Dios. La razón de nuestra vida es Dios. La razón de nuestra vida es Dios. Toda idolatría en nuestro corazón debe ser destruida hasta no quedar nada, hasta volverla polvo, como hizo Moisés.
Y Dios hoy nos ha hablado y nos ha enseñado, y seguramente mientras Dios estaba exponiendo su mensaje bíblico, mientras el Señor estaba dándonos su palabra, muchos de nosotros entendimos, muchos de nosotros sabemos de lo que Dios nos está hablando. Y el llamado es a destruir toda idolatría. Y lo tercero que nos recuerda es la responsabilidad que tenemos con el encargo que Dios nos dio. No podemos evadir esa responsabilidad. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y trabajar en lo que Dios nos ha llamado. Tenemos un encargo. Debemos ir y predicar el Evangelio. Hay que enseñarlo a nuestros hijos. Hay que enseñarlo a nuestra casa. Hay que enseñarlo a nuestros conocidos. Hay que enseñarlo a nuestra familia. Hay que invitar a las personas, darles a conocer que hay una iglesia. Hay que hacer la obra, no podemos evadir nuestra responsabilidad. Reconozcamos nuestro pecado, arrepintámonos de él y trabajemos de modo que cuando el Señor regrese nos haya haciendo como Él nos mandó. Si en verdad somos de Dios, démosle la espalda al pecado y a todo lo que nos aparta de Dios. Démosle la espalda al viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y crezcamos en el temor de Dios, como la palabra de Dios nos manda. Que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios, que nuestra adoración sea para Él, que nuestra vida, nuestra energía sea para Él, que podamos administrar lo que Él nos dio, no para volverlo un ídolo y adorarlo, sino para la gloria de nuestro Dios. Que invirtamos nuestra vida, nuestro ser y todo lo que somos y tenemos en que su reino sea extendido sobre esta tierra. Vamos a terminar, mis hermanos, orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, nos fortalezca, pidiéndole que nos ayude a despojarnos de toda idolatría, de todo pecado, y que podamos nosotros diligentemente apreciar, amar y vivir para la gloria de su nombre, cumpliendo su palabra, valorando lo que Él nos dice. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies y oramos. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que esto que tú nos das hoy es como una radiografía muchas veces del estado de tu iglesia. Señor, ¿cuántas veces nosotros menospreciamos tu palabra? Menospreciamos lo que oímos aquí cuando decimos amén. Menospreciamos ese mensaje que es la voz de Dios. Perdónanos por esa realidad. Muchas veces hemos menospreciado la palabra, como ese pueblo necio. Muchas veces la hemos oído y hemos contestado como Israel y hemos dicho, haremos todo lo que Dios ha mandado. Pero finalmente nos entregamos a nuestro pecado. Perdónanos por menospreciar lo valioso, tu palabra. Perdónanos también, Señor, porque fácilmente tenemos afecto por lo que es despreciable, por lo que tú condenas como despreciable, como pecaminoso. Perdónanos por hallar deleite en aquello que deberíamos aborrecer. Perdónanos. Limpia nuestro corazón de la idolatría. Limpia nuestro corazón del pecado. Ayúdanos a vivir en tu temor, Señor, cada día. Ayúdanos. Te lo rogamos, Padre. Por último, te pedimos perdón porque también hemos dejado el encargo. Señor, nosotros, al igual que Aarón, no tenemos excusa. Muchas veces hemos fallado en el encargo que tú nos has hecho. Y hoy queremos pedirte que llenes nuestro corazón de amor por ese llamado y por ese encargo que tú nos has dado. Señor, que nuestro corazón anhele la salvación de los perdidos. Que podamos trabajar en ello, invitando, enseñando, apoyando la iglesia con nuestra vida, con nuestro esfuerzo, con nuestra economía. Ayúdanos, Padre, que podamos, Señor, nosotros ser como aquel fiel mayordomo que cuando su Señor regresó lo halló haciendo conforme a lo que Él le había mandado. Ayúdanos, Señor. No queremos que en tu regreso nos encuentres distraídos en nuestras cosas o sumergidos en nuestro pecado o haciendo todo lo contrario. Ayúdanos que cuando tú vuelvas, nosotros como iglesia estemos haciendo la labor y estemos cumpliendo el encargo. Muchas gracias por tu palabra. Límpianos, Señor, cada día y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.